Mushoku Tensei, volumen 3. Niñez, aventureros nivel básico. Capítulo 3. Los secretos de un maestro. Una vez más, estaba soñando. Esta vez, estaba viendo a un grupo de ángeles descender de los cielos. Parecía bastante agradable, comparado con mis pesadillas recientes. Entonces noté que partes de los ángeles estaban ocultas por mosaicos pixelados. A medida que se acercaban, se reían de mí al unísono y sonrisas espeluznantes se extendían por sus rostros. En el instante en que me di cuenta de que esto no iba a ser un sueño feliz, me desperté. Otra pesadilla. Había estado teniendo muchas de esas recientemente. Me incorporé lentamente y estudié el árido y rocoso campo de tierra frente a mí. Este era el continente demoníaco, la mitad del supercontinente que fue destrozado en una guerra entre la humanidad y los demonios, y el hogar de las diversas razas demoníacas una vez unidas por el dios demonio Laplas. Su área era aproximadamente la mitad que la del continente central, pero era un lugar mucho más duro. Había muy poca vegetación, para empezar. El terreno estaba lleno de grietas y fisuras, los cambios de elevación eran abruptos, con grandes pendientes rocosas que sobresalían como escalones en una escalera gigante. Los viajeros a menudo encontraban su camino bloqueado por montones de rocas más altas que un hombre. El lugar era básicamente un laberinto. Además, sus densas y naturales concentraciones de energía mágica significaban que estaba plagado de numerosos monstruos poderosos. Por lo que había leído, caminar de un extremo al otro tomaría 3 veces más que un viaje a través del continente central más grande. Teníamos un camino muy difícil por delante y no estaba seguro de cómo darle la noticia a Eris. Pero cuando miré, la encontré mirando el desolado paisaje con emoción brillando en sus ojos. Eris. Parece que estamos en el continente demoníaco, así que... El continente demoníaco. ¿Qué aventura va a ser esta? ¿Era esa alegría en su voz? Bueno, entonces está bien. No hay razón para ser un tonto y explicar cuán peligroso va a ser esto. Vamos a movernos, dijo Ruiger. Síganme. Juntos, los tres nos pusimos en camino por la llanura yerma. Aparentemente, Eris se había hecho amigo de Ruiger mientras yo dormía. Ella charlaba con él mientras caminábamos, describiendo su vida en casa, sus lecciones de magia y su práctica de lucha con espada con gran entusiasmo. Ruiger no contribuyó mucho a la conversación, pero ofreció corteses expresiones de interés cuando fue apropiado. Era difícil creer que Eris hubiera estado completamente aterrorizada por el hombre la noche anterior. En este punto, ella no parecía intimidada por él en lo más mínimo. De hecho, hizo algunos comentarios despreocupados que rayaron en ser francamente groseros. Me puso más que un poco ansioso, pero Ruiger nunca pareció ofenderse. ¿Quién dijo que los super tenían un temperamento terrible de todos modos? Claramente estaban llenos de eso. Por supuesto, Eris no era tan propensa a insultar a la gente sin rodeos como solía ser. Edna y yo básicamente le habíamos quitado ese hábito, por lo que probablemente no iba a soltar nada demasiado espantoso, o eso quería creer. Aún así, era difícil saber que podía enfurecer a un extraño de una cultura desconocida. Realmente esperaba que ella caminara con cuidado aquí. Además, Eris tendía a enfurecerse con bastante facilidad, así que, con suerte, Ruiger daría lo mismo. Mientras ese pensamiento pasaba por mi mente, escuché que la voz de Eris se agudizaba por la irritación. ¿Rudeus no es tu hermano mayor entonces? Por supuesto que no. Pero compartes el nombre Greirat. Ese es un apellido, ¿correcto? Eso no lo convierte en mi hermano. ¿Nació de una madre diferente? ¿Engendrado por un padre diferente? No. Tampoco es eso. No sé cómo ven los humanos estas cosas, pero deberías estar agradecido de tenerlo. Mira, acabas de tener una idea equivocada. De todos modos, agradece tenerlo. Ag. Ruiger había hablado con firmeza, y Eris vaciló por un momento antes de finalmente ceder, por supuesto que estoy agradecida. No es que seamos realmente hermanos, por supuesto. Además, ella es mayor que yo.
El continente demoníaco estuvo a la altura de su reputación de terreno rocoso y empinado. El suelo también era duro, seco y polvoriento, más arena que tierra. Difícilmente se podía culpar a los demonios por iniciar una guerra para escapar de este pésimo lugar. Apenas había plantas. De vez en cuando veía una cosa rocosa extraña que parecía una especie de cactus, pero eso era todo. Esperen aquí un momento. No se muevan de este lugar, ¿entienden? Una vez cada 10 minutos más o menos, Ruigert nos ordenaba que nos quedáramos quietos y nos adelantáramos. Esta vez, saltó fácilmente a través de una serie de enormes rocas, desapareciendo rápidamente de la vista. Las habilidades físicas del hombre eran increíbles. Siempre había pensado en Ghislaine como casi sobrehumano, pero si traducía su cruda agilidad en números, Ruigert podría llegar a ganar. Menos de 5 minutos después de su última partida abrupta, volvió saltando hacia nosotros. Lamento haberles hecho esperar. Vámonos. Ruigert no se explicó a sí mismo, pero había un leve olor a sangre en la cabeza de su tridente. Presumiblemente, habría derribado algún tipo de monstruo que pudo haber bloqueado nuestro camino hacia adelante. Por lo que recordé del diccionario de Roxy, esa cosa parecida a una joya en su cabeza actuaba como una especie de radar. Probablemente lo estaba usando para identificar amenazas potenciales antes de que se acercaran demasiado, y luego las cortaba antes de que supieran que las golpeó. Está bien, mira. ¿Por qué sigues huyendo así de todos modos? Preguntó Eris, tan directa como siempre. Estoy lidiando con los monstruos en el camino por delante de nosotros, respondió Ruigert de manera concisa. Separando su cabello a los lados, le mostró a Eris el cristal rojo brillante en el centro de su frente. Ella se estremeció de sorpresa por un momento, pero la joya era en realidad una cosa bastante bonita, y pronto la miró con abierta curiosidad. Correcto. Eso debe ser útil. Supongo que sí, pero a veces desearía no tener uno. Bueno, lo tomaré si no lo quieres. Vamos, déjame arrancarlo. No es tan fácil, me temo. Ruigert sonrió un poco. Eris realmente había recorrido un largo camino. Incluso estaba haciendo bromas estos días. Oh. Eso fue una broma, ¿verdad? Eso me recuerda, Ruigert. He oído que los monstruos del continente demoníaco son muy fuertes. No son tan temibles en esta área. Pero estamos a cierta distancia de la carretera principal, por lo que son bastante numerosos. En realidad, eso parecía quedarse corto. Ruigert había estado luchando contra monstruos cada 15 minutos más o menos durante un tiempo. De vuelta en Asura, podría viajar durante horas en carruaje sin ver uno solo. Es cierto que los caballeros y aventureros del reino hacían esfuerzos regulares para exterminar a cualquier monstruo dentro de sus fronteras, pero aún así, la tasa de encuentros en el continente demoníaco era absurdamente alta. ¿Has estado luchando solo todo este tiempo, Ruigert? ¿Cómo lo llevas? No es un problema. Corté a estas criaturas de un solo golpe. Bueno, está bien, pero avísame si te estás cansando, ¿quieres? Podría cuidar tu espalda al menos. Y sé cómo usar la magia curativa. No te preocupes, niño. Ruigert extendió la mano y tímidamente volvió a palmear mi cabeza. Realmente le encantaba hacer eso, ¿no? Quédate con tu hermana pequeña y manténla a salvo, ¿de acuerdo? Escucha. No soy su hermana pequeña, ¿de acuerdo? Soy mayor que él. ¿En serio? Mis disculpas. Ruigert también trató de darle una palmada en la cabeza a Eris, pero ella le apartó la mano de mala gana. Mejor suerte la próxima vez, grandulón. Aquí estamos. La caminata había durado unas 3 horas en total. Habíamos seguido un camino largo y sinuoso con un poco de escalada cuesta arriba, por lo que tomó bastante tiempo. Pero en línea recta, estábamos a solo media milla de donde habíamos comenzado. Estaba sorprendentemente agotado. Me había sentido letárgico desde la noche anterior. ¿Era esto algún tipo de efecto secundario de ese hechizo de teletransportación? Tal vez solo necesitaba trabajar en mi resistencia. Sin embargo, no era como si hubiera estado aflojando mi entrenamiento con Ghislaine. Oh.
Es una ciudad. Eris exclamó, estudiando el pequeño asentamiento frente a nosotros con gran interés. La chica no se veía ni siquiera un poco sin aliento. Estaba un poco celoso de su resistencia. A mis ojos, el lugar al que habíamos llegado parecía más una aldea que un pueblo. Tal vez había 10 o 15 casas como máximo, y la valla que las rodeaba era rudimentaria. También noté un pequeño campo adentro. Era difícil saber qué estaban cultivando, pero por el aspecto de las cosas, no iba a ser una cosecha abundante. ¿Era posible cultivar en una tierra como esta, sin un río cercano? Deténganse. Justo afuera de la puerta principal, nos detuvo un chico que parecía pertenecer a la secundaria. Su cabello azul me recordó a Roxy. ¿Quiénes son esos dos, Ruigert? El niño estaba hablando en la lengua del dios demonio, pero yo podía entenderlo bastante bien. Mi capacidad de comprensión auditiva aparentemente estaba a la altura. ¿Recuerdas la estrella fugaz de anoche? Esos eran ellos. No puedo permitir que extraños tan sospechosos entren en nuestra aldea. ¿Qué tienen de sospechosos? Explícate. El rostro de Ruigert se volvió severo de repente, su voz amenazadora. Si me hubiera hablado de esta manera anoche, probablemente habría corrido hacia las colinas sin pensarlo 2 veces. ¿Qué hay que explicar? Míralos. Son las víctimas de un desastre mágico que ocurrió en Asura. Fueron teletransportados aquí, eso es todo. Pero, mira, incluso si eso es cierto. ¿Qué pasa contigo? ¿De verdad dejarías a estos niños a su suerte? En este punto, noté que Ruigert apretaba los puños. Actuando por instinto, extendí la mano para agarrar su brazo. Simplemente está haciendo su trabajo, Ruigert. Por favor, cálmate. ¿Qué? Discutir con algún lacayo no nos llevará a ninguna parte. ¿Por qué no le pedimos que busque a alguien con autoridad real? El chico frunció el ceño ante la palabra lacayo, pero Ruigert asintió con la cabeza. Tienes un punto. Rowan, ¿llamarías al anciano? Sí. Solo estaba pensando que podría hacer eso en realidad. Rowan cerró los ojos con fuerza. Luego procedió a permanecer allí en silencio durante los siguientes 10 segundos. ¿Qué es esto? ¿Vas a ponerte en movimiento o no? Por favor, no me digas que este chico simplemente se quedó dormido en el trabajo. Quizás está esperando un lindo beso húmedo. Ruigert, él está. Los Migurt pueden conversar con otros de su raza, incluso a distancia. Oh. Ahora que lo mencionas, creo que mi maestra me contó un poco sobre eso. Para ser específico, había escrito en su diccionario del idioma demoníaco que los Migurd eran capaces de comunicarse telepáticamente con sus amigos cercanos y familiares. También notó que ella misma carecía de esta habilidad y que había abandonado su aldea a causa de ello. Pobre chica. Ahora que lo pienso, si se tratara de una aldea Migurd, tal vez sería útil mencionar el nombre de Roxy. Por otra parte, no sabía si ella estaba conectada a este lugar específico. También existía la posibilidad de que pudiera ser contraproducente por completo. El anciano está en camino, dijo Rowan, abriendo los ojos por fin. Podríamos ir a encontrarnos con él a mitad de camino, sí. No vas a dar un paso dentro de este pueblo. Muy bien entonces. Con las negociaciones estancadas, nos quedamos ahí un rato. Mientras el incómodo silencio se extendía, Eris tiró de mi manga y susurró, «Oye, ¿qué está pasando?» Cierto. Ella no entiende la lengua del dios demonio. El guardia aquí cree que somos sospechosos, así que estamos esperando que el anciano de la aldea venga a vernos en persona. ¿Qué demonios? ¿Qué hay de sospechoso en nosotros? Frunciendo el ceño, Eris miró su ropa. Se había puesto su atuendo habitual de práctica de espada para nuestro viaje fuera de la ciudad, era un poco ligero, pero no me pareció extraño comparado con lo que llevaba Ruigert. No era como si estuviera usando un vestido con volantes. ¿Debería estar preocupada? ¿Sobre qué? No sé. Solo, en general. Estaremos bien, Eris. Bueno, está bien entonces. A pesar de lo valiente que era Eris, la perspectiva de una discusión en la entrada del pueblo claramente la ponía más que un poco ansiosa.
Mi intento de tranquilizarla pareció funcionar al menos. El anciano parece haber llegado, murmuró Ruillard después de un momento. Miré hacia el pueblo y vi a un hombre calvo con un bastón que parecía extrañamente joven. Caminaba hacia nosotros con dos chicas que parecían adolescentes. Ninguno de ellos era particularmente alto. Tal vez los Migurt se mantuvieron a esa altura, incluso cuando estaban completamente desarrollados. No había ninguna mención de eso en el diccionario de la maestra Roxy, pero la chica que dibujó para ilustrar la entrada sí parecía una estudiante de secundaria. Supuse que era un autorretrato en ese momento, lo cual era algo encantador, pero tal vez solo estaba representando a un típico Migurd adulto. Mientras reflexionaba sobre el asunto, el anciano de la aldea comenzó a conversar con Rowin un poco lejos de nuestro grupo. ¿Estos son los niños en cuestión entonces? Sí. Uno de ellos puede hablar la lengua del dios demonio. Es muy extraño. Cualquiera podría aprender la lengua si la estudiara, seguramente. ¿Por qué un niño humano tan joven estudiaría nuestro idioma de todas las cosas? Tuve que dárselo a Rowin. Él tenía algo de razón en eso. Afortunadamente, el anciano de la aldea le dio una suave palmada en el hombro. No nos apresuremos demasiado, Rowin. Intenta calmarte, ¿de acuerdo? Hablaré con ellos. Dicho esto, el hombrecito comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. A falta de una idea mejor, le hice una reverencia, un simple saludo japonés, en lugar del elegante que favorecía la nobleza asura. Un placer conocerle, señor. Mi nombre es Rudeus Greirat. Bueno, ciertamente eres una persona educada. Soy Rocus, el anciano de este pueblo. Miré a Eris, tratando de incitarla a seguir mi ejemplo. Aparentemente confundida por el contraste entre la aparente juventud del hombre y su porte digno, cruzó y descruzó los brazos. Parecía que estaba tratando de decidir si asumir su pose desafiante característica. Deberías presentarte, Eris. Pero, no sé el idioma. Hazlo de la manera que aprendiste. Le diré lo que estás diciendo. Ag. Es un placer conocerlo, señor. Mi nombre es Eris Boreas Greirat. Después de un momento de vacilación, Eris ofreció una reverencia del libro de texto, tal como había practicado en sus lecciones de etiqueta. El rostro del anciano de la aldea se iluminó con una sonrisa. ¿La pequeña dama de aquí acaba de presentarse también, hijo? Sí. Así es como se hace en nuestra patria. Sin embargo, no se parecía mucho al tuyo. Bueno, las costumbres son diferentes para hombres y mujeres. Rocus asintió pensativamente ante esto, luego se inclinó ante Eris de la misma manera que yo me incliné ante él. Mi nombre es Rocus. Soy el mayor de este pueblo. Un poco sorprendida, Eris me miró con incertidumbre. ¿Qué acaba de decir, Rudeus? Es el mayor de esta aldea y se llama Rocus. Oh. ¿En serio? Así que supongo que te entendió. Eso es bueno. Eris sonrió con evidente alivio. Eso probablemente cubrió las formalidades iniciales. Era el momento de ponerse manos a la obra. ¿Nos permitiría entrar a su aldea, Rocus? En lugar de responder a mi pregunta de una vez, el hombrecito comenzó a estudiarme intensamente de pies a cabeza. Oh. ¡Qué mirada tan apasionada! Déjalo, me están dando ganas de hacer un striptease. Después de un largo momento, sus ojos se detuvieron, fijos en la parte superior de mi pecho. ¿De dónde sacaste ese colgante que estás usando, joven? Fue un regalo de mi maestra. ¿Y quién era esta maestra tuyo, si puedo preguntar? Su nombre era Roxy. La respuesta honesta se sintió como el camino a seguir aquí. Al final del día, estaba orgulloso de haber estudiado con ella. ¿Qué fue eso? Rowin gritó. Antes de que pudiera responder, pasó corriendo junto a Rocus para agarrarme por los hombros. ¿Acabas de decir Roxy, chico? Sí. Ese es el nombre de mi maestra. Por el rabillo del ojo, vi a Ruillard apretando los puños. Girando mi cabeza para encontrarme con su mirada, negué ligeramente con la cabeza. No había ningún enojo en el rostro de Rowin,
solo emoción ansiosa. No me iba a hacer daño. ¿Dónde está Roxy ahora? Bueno, no la he visto en algún tiempo, pero... Por favor. Dime todo lo que sepas. Roxy es mi hija. Disculpa, dilo de nuevo. No estoy seguro de haberle escuchado correctamente. ¿Podría repetir eso? Roxy es mi hija. Dime, ¿sigue viva? ¿Perdón, señor? No, creo que le escuché bien la primera vez en realidad. Solo siento un poco de curiosidad por su edad. El hombre no parecía lo suficientemente mayor para estar en la escuela secundaria ni siquiera. Si me hubieras dicho que era el hermano pequeño de Roxy, te habría creído. Pero aparentemente, sí. Interesante. Por favor, solo dímelo. Han pasado más de 20 años desde que dejó este pueblo y no hemos sabido nada de ella desde entonces. Así que, básicamente, Roxy se había escapado de casa. No es que me hubiera mencionado nada de eso, por supuesto. Honestamente, maestra, ¿debe ser tan reservada? Espera. ¿Hace más de 20 años? ¿Qué edad la haría tener entonces? Bien. ¿Por qué no dices nada? Lo siento, amigo. Ahora mismo ella. A mitad de mi oración, me di cuenta de que el hombre todavía tenía un agarre mortal sobre mis hombros. Parecía que estaba tratando de sacarme la información, ¿no? Eso no fue bueno. No quería que nadie pensara que me había roto bajo presión, no tan fácilmente al menos. Quiero decir, si hubiera destrozado mi computadora, me hubiera golpeado y luego me hubiera bombardeado con insultos, sería una historia diferente. Necesitaba defenderme un poco aquí. De lo contrario, podría poner ansiosa a Eris. En realidad, quiero que primero me contestes una pregunta. ¿Qué edad tiene Roxy en este momento? ¿Qué? ¿Por qué importa su edad? Puedes simplemente. Es muy importante. Y ya que estás en eso, también me gustaría saber cuánto tiempo viven los Migurd. Sí. Definitivamente, esto era algo que necesitaba aclarar. Bien. Roxy tendría 44 este año, supongo. Y vivimos alrededor de 200 años, en su mayor parte. A menos que alguna enfermedad nos mate primero. Somos de la misma edad. Eso me hace un poco feliz en realidad. No me digas. Por cierto, ¿te importaría dejarme ir? Rowan finalmente soltó su agarre sobre mis hombros. Bueno. Ahora podemos hablar. Desde hace 6 meses, Roxy estaba en el reino de Sirone. No estuve allí en persona, pero estuvimos intercambiando cartas durante un tiempo. ¿Cartas? ¿Puede escribir en lengua humana? Sí. Ella conocía nuestro idioma perfectamente cuando la conocí. Eso fue hace 7 años. ¿En serio? En cualquier caso, ¿estás diciendo que está bien? Bueno, siempre existe la posibilidad de que haya contraído alguna enfermedad repentina recientemente. Pero hasta donde yo sé, goza de muy buena salud. Rowan cayó de rodillas vacilante. Había un alivio manifiesto en su rostro y las lágrimas brillaban en sus ojos. Ya veo. Así que ella está bien. Ella está bien. Jaja. Gracias a Dios. Oye, me alegro por ti, papá. Me encontré pensando en Paul, preguntándome si reaccionaría de manera similar cuando supiera que estaba a salvo. Tendría que enviar una carta a Villabuena lo antes posible. Alejándome del lloroso padre de Roxy, me dirigí a Rocus de nuevo. Ahora que hemos aclarado eso, ¿estarías dispuesto a dejarnos entrar? Por supuesto. No rechazaríamos a alguien que nos haya traído tan buenas noticias. Menos mal que tenía este colgante. Nunca hubiera pensado que sería tan útil. Probablemente podría haberme ahorrado algo de tiempo mostrándoselo de inmediato. Pero, de nuevo, dependiendo de cómo fue la conversación, es posible que hayan tenido la impresión de que maté a Roxy y se la robé. Los demonios aparentemente tenían una larga vida útil, y probablemente no era raro que parecieran mucho más jóvenes o mayores de lo que realmente eran.
En otras palabras, mi apariencia no necesariamente me protegería de las sospechas aquí, especialmente si se daban cuenta de que mi edad mental era más como los 45. Tendría que hacer todo lo posible para actuar apropiadamente infantil. Por ahora, al menos, nos las habíamos arreglado para entrar a la aldea Migur. Fin del capítulo 3.